Alianza After Hours. Bueno, un saludo a todos de nuevo. Estamos aquí reunidos una semana más con nuestro podcast semanal para contarles qué pasó los días pasados, cómo han estado los mercados, qué estamos viendo hacia el futuro y también un poquito de cosas que no sean tan de mercados y tanto de economía. También hablaremos al final de eso. Entonces, bueno, bienvenidos de nuevo, gracias por acompañarnos. Hoy soy Felipe Campos. El gerente de estrategia e inversión de Alianza, y estamos acompañados el día de hoy con nuestro jefe economista David Cuides. ¿Qué hubo, David? ¿Cómo anda? Pipe, ¿qué hubo? ¿Todo bien usted? Muy bien, todo muy bien. Una semana, bueno, una semana muy tranquila, la verdad. Lo que ya vamos a hablar ahorita sobre eso después de 2 semanas bien duras. Entonces pudimos descansar. Y también nos está acompañando Alejandro Sánchez, nuestro experto en renta variable. ¿Qué hubo, Alejo? ¿Cómo anda? Bien, Felipe, bien. ¿Usted qué tal? Aquí mirando unos temitas de Ecopetrol que tenemos para esta semana, muy interesantes. Súper, listo, listo. Entonces vamos a arrancar de una vez con nuestra sección de vaso medio lleno y medio vacío, donde si bien los mercados no se movieron mucho, ¿no, David? Estuvieron muy, muy quietos y yo ya voy a retomar ese tema. Sí tuvimos muchas noticias locales, empezando pues porque la reforma pensional que habíamos dicho el viernes pasado, que íbamos a estar muy pendientes esta semana, pues nada, porque el mismo viernes salió, después de que habíamos grabado el podcast. Así que tenemos muchas cosas locales y creo que están bien mezcladitas. Entonces, David, hágale usted, cuéntenos qué ha pasado a nivel local y qué tantas noticias salieron. Listo, de una. Entonces, venga, yo tomo en esta oportunidad el lado negativo y les hablamos un poco a quienes nos ven y nos escuchan en esta oportunidad sobre Colombia, qué terminó sucediendo con la actividad económica en el mes de abril. Déjeme también le cuento ahorita un poquito más adelante el tema pensional, que también pues es noticia, como usted lo menciona, y el tema fiscal, que de nuevo pues sigue en el radar. Entonces, si le parece, arranquemos hablando un poquito de economía. Tuvimos datos del ICE que se publicaron a corte del mes de abril, como le digo, y terminamos teniendo cifras buenas. Un crecimiento que estuvo superando el 5%, que incluso, Pipe, cuando uno lo desestacionaliza, que es una palabra, digamos, un poco rara, pero es básicamente le quita como ese tema de que si cae la Semana Santa, que si caen más días hábiles, etcétera, etcétera, todavía el crecimiento es bueno y estuvo por los lados del 4%, y la economía, digamos, mostró algo de rebote después de que había mostrado hace algunos meses unas cifras bastante tenues, incluso contracciones, y frente a lo que se tenía hace un año también, que teníamos con la contracción por el lado del 1%. Entonces, en principio, un dato bueno en este mes de abril, un crecimiento, digamos, que muestra algo de tracción frente a lo que se venía observando. Cuando uno descompone por sectores, le va, digamos, bien a la agricultura, le va bien a actividades, digamos, primarias, minería, también construcción, algo de recuperación, y por el lado de servicios también un avance cercano al dato total por el lado del 5%. Entonces, digamos que a nivel local esta noticia salió por el lado positivo. Empieza a construir un dato del segundo trimestre que nosotros esperamos va a salir mejor que el del primero, y podríamos pues ya tener todo un 2024 con un crecimiento entre el 1,3 1,5%, que es la expectativa que tiene Alianza. Entonces, pues arrancar diciendo que ese dato en principio salió bueno. Y eso se habla también, Listo, Pipe. venga, lo interrumpo para las dudas que me quedan aquí. Entonces, número uno, usted ya lo explicó, pero digamos que aclararle a la gente que no está tan metido en esto. El ICE piensen que el ICE es como el PIB, es una estimación del PIB, pero el PIB lo conocemos cada 3 meses. Por eso uno siempre está con 4 datos del PIB para saber cómo nos fue en el año. El ICE es mensual. Entonces el ICE es una medio estimación que tratan de hacer y después lo van ajustando porque obviamente una estimación tiene un nivel de probabilidad y algunas cosas no sean exacto, pero es el mejor indicador que tenemos para saber cómo le está yendo a la economía mes a mes. Eso es lo primero. Y rebotó harto en abril. Pero usted nos dice, David, que de todas formas la expectativa del año sigue siendo una expectativa moderada, ¿no? Sigue siendo un número alrededor del 1,5 y del 1,3, Claro, ¿cierto? entonces lo que usted dice, o sea, de repente se me olvidó incluso decir qué es el ICE, porque es que uno dice el ICE y eso es como una sigla ahí que puede ser cualquier cosa. Traduce indicador seguimiento a la economía, entonces básicamente es tal cual. En el mes a mes uno le va siguiendo como el rastro a cómo va la economía, y al final, después de los 3 meses, ahí usted ya tiene como un gran indicador de hacia dónde va el PIB ese trimestre. Y con esos 4 datos de PIB de cada trimestre, pues usted tiene el PIB del año.
básicamente, ¿qué sucedió, Pipe? El primer trimestre de este año la economía colombiana creció muy poquito, creció 0,7%. Ok, Y el vamos ICE con nos un daba 0,7. señales, sí, nos daba unas Listo. señales, digamos, de un avance pobre. Fíjese que con este crecimiento ya por encima del 5%, ya uno empieza a construir los datos del segundo trimestre y allí nosotros tenemos una expectativa de Alianza que vamos a crecer al doble de lo que crecimos en el primer trimestre. Entonces, ya pasamos de ese 0,7 a algo por los lados del 1,3, 1,4. Y ahí usted tiene, digamos, la mitad del año, ¿sí? Primer y segundo trimestre. Nosotros creemos que esa mitad de año, con la segunda mitad del año, el segundo semestre, nos va a dar un compuesto total para que la economía colombiana avance 1,5%, que no es una cifra para sacar los carros de bomberos, pero pues es una cifra mejor a la que tuvimos el año pasado. Acuérdese que el año pasado Colombia solo creció 0,6, que es el peor dato si usted quita la pandemia desde 1999. Entonces, este año todavía estamos con unas cifras pobres, digamos, o tenues en materia de actividad, pero pues en cualquier caso sí un poco mejor a lo que teníamos el año anterior. Eso sería tal vez la noticia positiva ya Eso. pensando en todo el Eh, año. eh, Entonces, en números, tenemos un 0,6, nos va a salir un 1,3, nos vamos a quedar con 1 para la primera mitad del año y posiblemente con un 2 para la segunda mitad del año, y nos vamos con 1,5. Y agregar Exacto. una cosa, ya para dejarlo seguir con el otro tema, que el gobierno tiene 1,7 en medio de, porque aquí todo el año vamos a tener que tener, siempre que salga un dato, vamos a tener que ir a compararlo con los supuestos del gobierno para ver si se le puede abrir adicionalmente el hueco, un hueco adicional o comenzamos a crecer mejor. Intuyo también que a medida que crezcamos mejor, el ritmo de recaudo también va a mejorar un poco, ¿no? Y eso de pronto va a ser bien movible frente a lo que nos hablábamos la semana pasada de cuánta plata tiene el gobierno y cuánta plata le falta. Claro, no, y fíjese que usted ahí me da pie justamente para meterme al segundo punto, y es, en la medida que a la economía colombiana le vaya un poco mejor, pues eso es positivo a todas luces porque usted recauda más, y eso se traduce en menor costo del endeudamiento para el país, la gente confía un poco más en Colombia porque las cifras fiscales terminan cuadrando, y ahí llegamos al punto al que le quería hablar, y es básicamente ese tema fiscal que ha estado muy de moda estas últimas semanas. Pues vimos unas señales positivas en esta semana. Básicamente, la última vez que nos sentábamos a hablar en este podcast sobre el tema fiscal, les decíamos, ojo que salió el marco fiscal, ojo que las cifras son claves porque el gobierno se está asincerando, y estábamos esperando reacción por parte de calificadoras. Y la primera que habla pues es Moody's. ¿Se acuerda ese Pipe que Moody's nos tiene como ellos viven como en una dimensión diferente frente a las otras dos calificadoras, porque mientras Standard Poor's y Fitch nos tienen por debajo del grado de inversión, Moody's dice, señores, ustedes sí son gran inversión y no solamente estamos ahí raspando, sino que estamos dos peldaños arriba. Y lo que sale a decir Moody's es, mire, a mí las cifras que presentó el gobierno en ese marco fiscal de mediano plazo, que de nuevo ustedes ven ahí las siglas, nosotros estamos con varias siglas el día de hoy, a mí me gustaron las cifras, dice Moody's. Son cifras que están, digamos, un poco más aterrizadas. Obviamente todavía hay unas preocupaciones en cuanto a que el número del déficit sigue siendo elevado, 5,6 puntos del PIB, pero se reconoce que la deuda está cerca al nivel del ancla, que es el 55%. Se reconoce que el gobierno está haciendo un esfuerzo de recortar 20 billones de pesos, que también se está anunciando un esfuerzo de subir los precios del diésel. De hecho, el gobierno esta misma semana también anunció que de repente van a hacer dos incrementos en lo que resta de este año. Entonces, digamos que Moody's sale y dice, sí, me convencieron. O sea, el dato que publicaron o las cifras que publicaron la semana anterior terminan siendo positivas, y también nos dicen, oiga, si no hubieran sido tan positivas, yo de repente les hubiera cambiado la calificación. O por lo menos eso estaba en juego. Pero como sí salieron más o menos bien, tranquilos, siguen jugando con la nota que tienen actualmente, y por ahora, por lo menos para Moody's, pues no hay como un riesgo de perder la nota crediticia. Eso por un lado. Y eso se habla con otra noticia que tuvimos ya en medio de este calendario legislativo que ha sido bastante movido, y era el tema del techo de la deuda. Algo que Pipe nosotros habíamos dicho para nosotros no era como tan relevante desde el punto de vista que estábamos preocupados porque es un trámite que es habitual, que sucede cada 3 o 4 años, y que normalmente los congresos dan luz verde para que el gobierno pueda usar esa tarjeta de crédito. Por eso que este techo de deuda es como una tarjeta de crédito en donde usted le aumentan el cupo, no necesariamente se lo va a gastar, pero sí necesita tener ese cupo suficientemente alto por si llega a necesitarlo. Entonces, ese cupo, quien se lo autoriza a uno es el banco cuando es una persona natural, y al gobierno quien se lo autoriza pues es el Congreso. Entonces va al Congreso y efectivamente esta semana pues logran 17.000 millones de dólares, que se estaban pidiendo, que se deberían utilizar en los próximos años, y eso digamos quita ese fantasma o esa palabra que sonó
hace algunos días de default, cosas por el estilo que no suenan muy bien, pero que ya definitivamente pues con esta ampliación también podemos meter ese tema fiscal desde el lado medio lleno y es Moody's ve con buenos ojos el tema del marco fiscal y también pues que se termina aprobando esa ampliación al techo de la deuda. Entonces, también por ese lado yo le Sí. diría que las noticias fueron positivas. Listo, ahí venga le hago de comentarios entonces también. El tema del techo de la deuda, como usted bien lo menciona, hemos dicho pues que no era un tema, que realmente era muy extraño que el gobierno estuviera dando comunicados o ultimátums un poco de, oiga, se nos va a quedar, nos vamos a quedar sin plata. No sabemos porque no oímos del otro lado que alguien estuviera diciendo que esto no se debe aprobar. Sí creo que hubo algunas voces que dijeron, aprovechemos esta discusión de lo que usted dice, el techo de la tarjeta de crédito, aprovechemos esta discusión para que de repente el gobierno sepa que se tiene que ajustar. Pero eso es una discusión de techo de tarjeta de crédito que han tenido todos los gobiernos anteriores. Y es como, digamos que uno pensaba que no iba a tener ninguna resolución negativa porque no puede ser, no, oye, te voy a enseñar a usar la tarjeta de crédito quitándotela, que era finalmente lo que hubieran hecho si nos hubieran quitado el techo. Pues no vas a aprender, de una vez ya no vas a tener cómo subsistir. Entonces era raro. En Estados Unidos también nos han hecho este jueguito, esta obra de teatro y nunca ha terminado en que no suban el techo de la deuda porque finalmente pues quitarle el cupo de endeudamiento y cualquier gobierno, digamos que totalmente hace una implosión si no tiene el acceso al crédito. Entonces no es un tema, pero bueno que ya se vaya y a mí eso me gusta, lo voy a resaltar mucho, se están acabando los temas locales y eso es muy importante porque nos deja a nosotros hacer nuestro trabajo económico, de mirar cifras, de mirar activos, y no siempre pensando que nosotros, de hecho, no lo hemos hecho en los últimos 2 años de estar pensando en los temas locales. Nos hemos puesto en una gaveta y la dejamos, digamos, en vista, ¿no? No queremos verlo todavía, pero ya con que se acaben los temas, esto va a limpiar mucho el camino y de pronto va a dar mayor tranquilidad. Entonces, esto está bien, y el tema de Moody's, sí, Moody's vive en un mundo paralelo, ¿no? Pues vive en el multiverso de otro país, puede que tengan la razón, puede que no, pero ellos están en triple B, a secas, los otros dos calificadores en doble B más, o sea, dos pisos abajo, como decía David, y el mercado está 2 pisos abajo más, están en doble B menos, el mercado no da una calificación, pero da un precio. Entonces tenemos unas opiniones súper diversas de lo que debería ser la deuda colombiana. Bien raro, pero al final de cuentas, pues lo que le cuesta a uno es el mercado. Los inversionistas son los que al final los que nos giran la platica. Y ese nos tiene en doble de menos. Sí, sí, Moody siempre ha sido el que más paciencia nos ha tenido, ¿no? O sea, siempre reaccionan más tarde si es que cambian la calificación y bueno, nos han dejado con ese peldaño súper arriba, con esa calificación 2 peldaños arriba. Y solamente yo le haré un comentario aquí adicional y es, había unas preocupaciones que nosotros no teníamos tan claras de dónde salieron y decían, no, es que con esta ampliación de la deuda pues se van a gastar los 17.000 millones y eso pues era completamente falso. O sea, esto sencillamente como hablamos, una ampliación de la tarjeta de crédito y de per se, pues los números tienen que estar atados a lo que presentaron en el marco fiscal de mediano plazo, a ese documento grandote que nos proyectan la situación fiscal de este año y los próximos 10. No era como que les dije esto en número, pero tranquilo que aprobé 17.000 millones y me los voy a gastar en cualquier cosa. Entonces, digamos que ahí ese tema De fiscal, como acuerdo. usted dice, ya volteamos un poco la página. Yo creo que no seguiremos hablando de ese tema en algunos meses, pues por ahora, porque está más o menos chequeado y lo podemos catalogar desde el punto de vista medio lleno. Y lo otro que también, Pipe, podríamos catalogar como chequeado, pues es básicamente que el tema político ya se está cerrando. Entonces tuvimos ya el cierre de la legislatura, una legislatura que estuvo bastante movida y tal vez la que más le interesaba al mercado será el tema de la pensional, que finalmente pues nos terminamos nosotros metiéndola aquí como que no es ni medio lleno ni medio vacío. Terminó aprobándose nosotros en Alianza desde hace rato, decíamos, nuestro escenario base es que la reforma pensional se apruebe. Aquí recuerde usted que con nuestro vicepresidente Ricardo Pérez hemos lanzado esta tesis por todos lados y era, creemos que la pensional sí va, creemos que la salud tiene más problemas, creemos que la laboral también es más difícil que se apruebe. De repente la nos van a volver a presentar en la siguiente legislatura, pero pues aquí ese era nuestro escenario base y termina dándose tal cual lo esperábamos. Tal vez los números grandes, Pipe, el tema de los flujos, ¿no? Lo que va a suceder con los fondos privados es que van a perder un flujo que actualmente está por los de 33 billones de pesos y ahora van a quedar con un flujo cercano a los 17. Básicamente dividen a la mitad el flujo anual que reciben. Mientras que Colpensiones, que hoy tiene alrededor de 16, pues ahora se va a duplicar y va a tener un flujo anual
por los lados de 32 billones de pesos. Digamos que se invierten ahí las cargas, los flujos. Obviamente, ¿por qué le hacíamos seguimiento? Pues porque para estos grandes jugadores AFPs que compran bonos, que compran acciones, pues estos menores flujos de repente van a terminar impactando esas compras que son importantes. Pero bueno, también ustedes saben que se termina aprobando este fondo de ahorro que en principio también va a ahorrar o va a terminar realizando inversiones en TES, con lo cual pues ese impacto en el mercado debería minimizarse. De hecho, Pipe, no sé, usted vio que se aprobó el viernes y la siguiente semana en este tema no tuvimos unos movimientos de No, mercados fuertes, ¿no? sí, no hubo nada realmente. Y esto es como pelar una cebolla, o si uno quiere ser un poco más elegante, es como un partido de ajedrez y uno tiene que pensar en la cuarta o quinta jugada si uno es un buen ajedrecista. Eh, y pues aquí entonces uno qué dice, ¿fue malo o bueno? Entonces no, pues es negativo porque nos quita un flujo, le quita un flujo a las AFPs que es importante para el mercado de capitales, que seguramente es material, pero es algo que ha estado rondando en los mercados durante 2 años, así que los mercados no se quedan con la noticia eternamente. Entonces uno dice, ya se sabía, pero adicionalmente además tenemos el tema de si pelamos otro pedacito de la cebolla, y es que no sabemos qué partes de la reforma van a tener que ser cambiadas o en el caso extremo si se vaya a caer completamente. Entonces hay algunas voces que vuelvo a insistir, estas voces, todas las voces, es difícil encontrar una voz que no tenga un sesgo inmediatamente de se va a acabar el mundo o el mundo es ideal, es muy difícil. Entonces uno ahorita tiene que el mismo gobierno va a cambiar algunos elementos que sí considera claves porque no es funcional la reforma si no cambia esos elementos y se tiene la sombra de qué pasa si se cae completamente, lo cual tampoco es tan fácil que se vaya a caer, o sea, ese escenario no es tan directo como muchas personas están diciendo, pero el punto aquí, yo diría lo que más resaltaría aquí es esa es una jugada de ajedrez que se va a demorar mucho tiempo. La Corte Constitucional cuando hizo caer una parte de la reforma tributaria se demoró 9 meses en hablar. Entonces yo creo que los mercados van a decir, mira, suficiente, yo ya no voy a seguir pelando esta cebolla porque ya me han sacado muchas lágrimas y no tiene ningún efecto en los mercados desde ese sombrío tercer trimestre del 2022, que sí hubo un efecto muy grande de todos estos anuncios o potenciales anuncios, y a mí me alivia ya no tener que discutir estos temas. Sí sé que todavía queda en el aire, ya todos los elementos de las contrarreformas chiquitas a esta reforma y lo de la Corte Constitucional, que nuestra posición es que no es tan sencillo tumbarla, digamos. Por eso el mercado, hay mucha gente que está diciendo que sí. Pero el punto es, nos quita un dolor de cabeza por un tiempo y podemos, vuelvo a insistir, pues centrarnos en los fundamentales. Y los fundamentales colombianos no son malos en términos de los activos financieros. Sí, obviamente hay unos retos enormes en términos económicos. Entonces, bueno, por eso le digo, por eso lo dejamos ahí en la mitad del vaso, porque tiene muchas cosas, pero si ustedes pensaban que esto era una bomba atómica y que los mercados iban a estar como descamisándose por esta noticia, no pasó absolutamente nada. Y por eso también, y tampoco pasó con el tema del techo de la deuda, ni con el tema del marco fiscal de mediano plazo. Su alianza siempre se ponen los tapaojos y los tapaoídos cuando alguien llega y nos dice el mundo se va a acabar porque algo local está pasando. Y Los de ese dormir en discurso el avión. nos de dormir en el avión y no es porque no creamos que en el largo plazo pueda tener un efecto. Seguro que sí lo puede tener, pero los mercados no funcionan así. Los mercados no toman unas decisiones porque algo en 20 años pueda pasar. Y eso ha sido lo difícil que le ha tocado entender a la gente que está más en el lado de la oposición, de que ve errores y dice, entonces yo voy a vender todo Colombia. Por supuesto, pues por el lado, del otro lado, por el lado del gobierno también hay cosas que no logran ver. Hay, hay varias interpretaciones sobre cómo debería funcionar el mercado y yo creo que ninguno de los extremos tiene la razón. De hecho, ninguno de los extremos está en los mercados, solamente tiene unas opiniones y piensa que sus opiniones deberían ser transmitidas inmediatamente en los activos financieros y claramente nada de esto afectó. Venga, yo ahora le cambio de tercio, ahora que hablamos de aviones, ¿qué tal si nos volamos hasta México? Porque se ha vuelto muy de moda estas últimas 2 o 3, no más, ya casi que un mes completo, porque todo junio ha estado bastante Sí. movido. ¿Qué está viendo usted en ese tema regional? ¿Para dónde lo catalogamos? ¿Medio lleno, medio vacío o neutral? ¿Qué es lo que está sucediendo con México y el impacto que estamos viendo en lo macro, en esos anuncios que están empezando a salir desde México y en los mercados? ¿Qué está viendo usted? Sí, de hecho, nosotros siempre estamos, como les decíamos, somos viscos, siempre mirando afuera, y para nosotros lo de afuera es mucho más importante, a no ser de que lo de adentro de verdad sea material, no sea, vuelvo a insistir, no sea una historia de alguien que crea que puede pasar y termine pasando en 5 años, tiene que ser algo material de hoy mismo. Entonces lo de afuera se está moviendo mucho en un mercado global o muy estable.
pues tuvimos un choque mexicano todo el mes, como usted dijo. Entonces seguimos, yo aquí, el problema de hablar de México es que si uno no es ni siquiera suficientemente bueno para hablar de Colombia, ir a hablar como un experto sobre lo que va a pasar en México es un camello, es una cosa mucho más complicada. Sin embargo, pues hay que hacer la tarea. Y nosotros siempre tenemos un ojo en México y en Brasil porque es parte de todas nuestras tesis de inversión. Entonces, lo que sí hemos oído varias veces es que cada vez que habla la presidenta electa, Sheinbaum, ella insiste en moderar su discurso. Entonces, es muy interesante porque uno piensa que para octubre ella va a llegar con una posición más tranquilizadora. Ahora, de pronto estoy opinando con el hígado, estoy opinando con lo que yo quiero que pase, porque es muy difícil, vuelvo a insistir, tenerle el pulso a lo que vaya a decir la presidenta. Recuerden que en este gobierno, en el gobierno actual, había un discurso de todos los analistas internacionales y locales en que el gobierno iba a elegir una reforma y que cuando llegara iba a tomar una reforma porque hacer cinco era imposible y el gobierno insistió que iban las cinco y por eso fue como el 2022, final del 2022, tan complicado. Entonces aquí vuelvo a insistir, yo no sé qué va a decir ella, pero cada vez que habla uno siente que hay un tono mejor y esta vez el mensaje que dio ella es que sí estaba convencida de que sí, o que sí se iba a comprometer con bajar el déficit fiscal mexicano, que va este año va a terminar cerca del 5 al 3,5%, que es lo que los mercados han estado pronosticando. O sea, no es una noticia, porque si a mí me dicen en Colombia que van a bajar el déficit del 5 al 3,5, yo digo, miércoles, vamos a hacer una cosa bravísima. En México ya lo han estado esperando, estado esperando que este alto déficit de este año solo sea temporal y que vaya a bajar el próximo año. Simplemente lo que hace la nueva presidenta, antes de que se posesione, que es en octubre, está diciendo yo sí quiero cumplir con eso, lo cual es un mensaje supremamente positivo, en donde México sí, las aguas mexicanas sí se calmaron esta semana y lideraron completamente a lo que pasó en Colombia. Como les digo, nada de lo que acaba de mencionar David, que son todos temas supremamente estructurales e importantes para el país, les importó al mercado, ni esta semana, confirmando lo que habíamos dicho, les habíamos contado nosotros de las semanas pasadas. Cuando alguien dijo, o alguienes dijeron es que el dólar se subió por el tema fiscal o por el tema, no era, claramente no era, es el tema mexicano y aquí el problema, uno dirá, pero bueno, si usted está convencido de que Sheinbaum viene con buenas cosas porque México sigue nervioso, porque AMLO, Andrés Manuel López Obrador, tiene todo septiembre para pasar las reformas, y uno dirá, por eso se demora. Entonces el susto es que de pronto hagan un fast track y pasen alguna en este mismo gobierno, antes de que llegue la nueva presidenta, y ahí no hay nada que hacer. Entonces el nerviosismo mexicano continúa porque en septiembre pueden pasar cosas, pero cada vez uno se imagina que lo que no pasa en septiembre, en octubre va a venir más moderado, lo cual me lleva a mi otro tema, que sería como vaso medio vacío, en el sentido en que este choque no ha terminado. O sea, si bien yo vi a México mucho mejor esta semana y tal cual respondió Colombia con un poquito más de nerviosismo, pero al final respondió exactamente igual, es el problema mexicano es no solamente, número uno, que no somos mexicanos, ¿no? El primer elemento que es difícil de cambiar, y el segundo elemento es que toma tiempo, que hay que esperar a septiembre y octubre para ver que uno pueda pasar la página completamente a eso. Digamos, lo estoy diciendo en palabras sencillas, para que usted se imagine un dólar debajo de 4.000, pues nos toca esperar a ver con qué cuento viene México en septiembre y con qué cuento viene México en octubre. Y aquí tengo un gráfico, el gráfico de nuevo para actualizarles cómo va el dólar este año entre Colombia y México. México es el morado y Colombia esa es la devaluación Es anual. una a uno, ¿no? Al Colombia final se están es moviendo. una locura. Entonces, cuando llega y alguien dice y es que está bajando, entonces debe ser porque están entrando plata a Colombia para pagar impuestos y es que está subiendo y entonces que es porque es el déficit fiscal. Es la gente narrando cosas desde donde entiende, ¿sí me entiendes? Si yo creo que el dios es una serpiente y que la diosa es un árbol, pues lo voy a contar así y es como mi cosmogonía y ya está, pero no es, realmente no es, realmente lo que lo movió fue México y se nota mucho porque dejó de subir con el tema mexicano. Y para la próxima semana el dólar pues tiene un reto, obviamente siempre vamos a estar dependientes. Aquí nosotros no estamos solucionando el tema de para dónde va Colombia. Lo que por lo menos hacemos es, yo siempre digo, la primera parte del trabajo es cuál es la variable que importa. Si usted me está narrando el techo de la deuda con la subida del dólar, pues usted debería decir que ya va a bajar, ¿no? Ese es el problema de interpretar mal los movimientos de los activos. Esa es la mitad del trabajo, la primera mitad del trabajo donde uno no se debería equivocar, uno debería saber bien cuáles son las fuentes y no siempre son las mismas, van cambiando. Entonces, por eso se necesita pues mucha experiencia y en este tema de estrategia. La otra mitad es, ok, usted ya definió cuál es la variable, listo, estos tipos dicen que es México, perfecto.
es para dónde va México. Y eso hace que sea sumamente difícil porque yo no sé para dónde va México, pero por lo menos estoy viendo dónde se están cobrando los penaltis. Yo no sé si el tipo va a meter el gol, pero por lo menos puedo hacer hipótesis de si lo va a meter o no lo va a meter. Pero si yo estoy mirando el techo de la deuda, pues estoy viendo la cancha donde nadie está mirando, la cancha al lado del estadio donde nadie está jugando, y pues voy a decir, el dólar debería ya bajar porque el techo de la deuda no fue, o debería ya bajar porque el marco fiscal medio se arregló, o debería bajar por cualquier otra cosa. Entonces es muy importante hacer la mitad del trabajo bien. La otra mitad uno puede fallar, yo puedo equivocarme para donde vaya a México, pero si hago la mitad del trabajo bien y hago muchas, digamos, mi trabajo es todo el día estar pendiente de eso, en el promedio voy a ser mejor que el promedio, porque me preocupo mucho por la primera parte y es encontrar dónde está digamos, el motor de los mercados. Y pues solamente es México. Para la próxima semana les iba a decir, pues el tema de si el peso mexicano sigue bajando, estas ideas de querer empujar a Colombia, porque Colombia esta semana estuvo presionado el dólar, entonces somos al alza, para ser difíciles de materializar. Si la línea morada va para abajo, y nuestra hipótesis es cierta, porque obviamente en algún momento puede cambiar esta correlación que ha durado 12 meses perfecta, en algún momento se puede romper y ahí nosotros vamos a tener que decir, ok, nuestra herramienta ya no sirve, pero mientras ha servido nos diría, si México sigue para abajo calmándose, respirando, no terminando la crisis, creo que ha terminado la crisis, porque les digo, esto va hasta bien entrado el tercer trimestre, pues Colombia no debería empujar mucho más para arriba. Entonces, bueno, ahí les dejo ese como vaso el primero vaso medio lleno porque buenas noticias de México, pero es medio vacío porque México no se resuelve de la noche a la mañana, va a tomar varios meses, pero entender que es un tema súper importante. Y esto lo podríamos traer con la bolsa, o lo podríamos traer con los bonos internos mexicanos, y la correlación es la misma. Entonces, bueno, ahí yo creo que eso es gran parte de los elementos. Nos vamos al último elemento de vaso medio lleno, que es la historia de Ecopetrol. Estábamos prometidos en la historia del pago de dividendos de Ecopetrol. El mercado lo recibió relativamente bien. Les vamos a contar una historia que se nos mezcla con nuestro meme de la semana y donde también me va a acompañar Alejo Sánchez para contar esta historia. Entonces vámonos a la siguiente sección, si le parece. Y de una vez Hágale, sí. comenzamos a hablar de esta historia. Entonces, Eso. básicamente, lo que nosotros queremos contar aquí, y yo lo voy a contar de una forma como muy práctica de qué es lo que ha pasado con la acción de Ecopetrol, y Alejo lo va a hablar desde el punto de vista de alguien que sabe mucho más de la acción, y es cómo se ha comportado este activo. Y este activo se ha comportado como una vaca lechera, exactamente. Es un activo que siempre ha pagado muy buenos dividendos, más dividendos ahora que antes, digamos, en términos del yield, de lo que retorna la inversión, pero el precio de la acción ha estado totalmente ligado desde que tuvo el golpe, digamos, el choque postelectoral, ha estado completamente ligado a cuándo viene un pago de dividendos y cuándo termina el pago de dividendos. Entonces ha sido una gran señal. Ustedes ven, la acción después de elecciones cae cerca de los 2.000 pesos como el piso, poquito más abajo en algún momento, pero digamos que es 2.000 pesos, y ahí en adelante ha sido un electrocardiograma. Ecopetrol no ha ido para ningún lado, se ha quedado totalmente quieto. Y los poquitos choques alcistas que vienen y que medio tratan de rescatar, imagínense, ahora este símil no es exactamente cierto, pero piensen un poquito así, usted tiene ya no es en la leche, piensa en el corazón de alguien, y usted está dándole choques de electricidad al corazón para que siga funcionando bien, y esos son los dividendos. Y cada vez que los dividendos han llegado, hay una preparación de la acción sube, igualito que pasó los últimos 10 días o 15 días, la acción sube con la expectativa del dividendo, y cuando obviamente cuando al otro día, eso sí, todos lo conocemos, al otro día que paga el dividendo, la acción devuelve gran parte. La buena noticia finalmente es que debía haber caído 156 pesos el dividendo de Ecopetrol y solo cayó un poquito más de 100 pesos, luego el mercado tuvo algo de apetito por el activo, pero seguimos ahí con este activo en que el mercado por ahora solo está interesado en los dividendos. Pareciera que todavía no encuentra esa tesis de valor, que están muchas petroleras disparadas. Cualquier petrolera está 30% arriba de nosotros, 40% arriba de nosotros los últimos 2 años. Todavía el mercado no encuentra esa tesis que le guste. Y para terminar esta historia y darle paso eh, a Alejo, pues ya no quedan dividendos. Entonces ya no vamos a tener este choque eléctrico para ayudarnos a seguir latiendo. Entonces alguien pesimista dirá, bueno, miércoles, si ya vienen 6 meses sin dividendos, pues quién sabe qué le va a pasar a la acción. Alguien optimista dirá, pues vea cómo está el precio del petróleo, de pronto vamos a aguantar. Pero Alejo, cuéntenos un poco cómo ha leído la acción en términos de retornos, cómo la ve usted y qué resaltaría usted como fundamentalmente en esta compañía. Exactamente, sí, digamos.
Ecopetrol, por ejemplo, el año pasado repartió 593 pesos por acción, es un yield elevadísimo, digamos. Estamos hablando no solo del dividendo en términos nominales más altos que ha tenido la empresa en su historia, pero que también estamos hablando de un yield del 23%. Es un yield bastante elevado que uno usualmente lo observa en circunstancias muy, muy raras, por ejemplo, cuando el precio de la acción está muy bajo y los fundamentales son buenos y cuando tenemos un uso también de incertidumbre política. Entonces, como Petrol empieza repartiendo 593 pesos por acción. Ya este año, el año 2023 ya no fue tan bueno como el año 2022 en términos de utilidades y ya tenemos pues este año un pago total de 312 pesos por acción, un yield más cercano al 14% si lo miramos desde la fecha en la que decretaron esos dividendos y ya para estos días, pues bueno, ese pago de 312 pesos se hacen dos cuotas iguales, estamos hablando de cuotas de 156 pesos, la primera fue en abril y ya para esta vez ya tenemos desde el día de ayer el exdividendo que corresponde a los 156 pesos de este mes y que se pagará el día miércoles. Entonces, pues tenemos que precisamente como nos decía Felipe, la acción amanece el día de ayer cayendo, pero pues, y sumamos con el día de hoy, cae un poco más de 100 pesos, pero sigue cayendo menos que el dividendo. Y sí, exactamente. La acción aún no se ha recuperado a sus niveles de previos a elecciones presidenciales, que son más cercanos a los 3.000 pesos, y lo que ha encontrado el mercado en esa forma de subir la acción cuando llega el pago, bajarla luego cuando ya se hace el aporte del efectivo y luego subirla hasta que llega el siguiente pago, es esa forma que ha encontrado el mercado de darle una valoración a Ecopetrol, eh, mientras que el gobierno nacional, pues, al final decide no abrir la nueva exploración petrolera y mantiene esa incertidumbre, por lo que hay un descuento frente a elecciones, sino pues el mercado siempre encuentra la forma de tratar de leer esa historia y es justamente valorando la acción mediante los dividendos. Sí, yo Yo aquí sí tengo. terminaría diciendo que además ya nos estamos hablando mucho en este podcast, terminaría diciendo que pues esa gráfica muestra que el mercado está muy a la expectativa de si hay una historia o no hay una historia detrás de esta transición energética. Que ha decidido decir, ustedes tienen plata ahorita y yo les recojo los dividendos con gusto, pero no sé muy bien qué va a pasar hacia adelante. Entonces, es tarea de Ecopetrol convencerlos de que hay futuro y que hay números para respaldar esa transición o no. Por ahora la acción muy, muy quieta, solamente digamos, ordeñando los dividendos y manteniéndose muy, muy estable. Listo, yo creo que ahí terminamos, ¿no, David? Sí, sí, En sí, estos justo eso temas le iba a decir, económicos. que en esta oportunidad nos estamos extendiendo bastante, ¿no? Con nuestros oyentes y quienes nos ven. Pipe, le propongo que miremos de los temas de la siguiente semana, que ya pues, se viene con un poquito más de datos, pero que en general todavía no es esas grandes semanas donde tenemos Fed, tenemos inflación, tenemos cosas así muy claves, pero sí de pronto vamos a estar un poquito más movidos. ¿Qué vamos a tener? A nivel local tendremos noticias por el lado del Banco de la República. Usted se da cuenta, ahí el viernes vamos a estar muy pendientes de lo que nos diga el Banrep en materia de tasas de interés y esto se habla con datos del mercado laboral que de repente sirven como insumo para esa decisión. A nivel de Estados Unidos vamos a estar pendientes de este dato PCE en materia de precios. Este corresponde al mes de mayo, también va a ser el viernes. Y también vamos a tener una revisión del PIB trimestral en la economía americana el jueves. Entonces, un poquito más de datos hacia el final de la semana sin estar tan cargados como cuando se llegan esas semanas de decisiones claves, etcétera, etcétera. Lo que ahí ustedes ven también que es el tema de Ecopetrol, el pago de los dividendos, la historia que acabamos de contar, y a nivel regional, pues pendientes otra vez de ese picante mexicano, a ver si volvemos a converger un poco más hacia los fundamentales, hacia donde van las tasas de interés y no tan enfocados en lo político como ha sido estas últimas semanas. Entonces, yo le diría a Pipe que lunes y martes un poquito más tranquilo, de repente el miércoles volvemos a coger algo de tracción y ya hacia el final de la semana volvemos a tener un poco más de datos que nos pueden mover un poco la aguja y darle algo de color a los mercados. Y así le propongo también hablar justamente de este tema del Banrep, un comentario chiquito y es qué es lo que nosotros y en general el mercado se está imaginando para la decisión del viernes. Básicamente, se lo resumo en un minuto, el mercado y nosotros en su gran mayoría, por no decir que el 100%, 92% de los encuestados según la última encuesta del Banco de la República, estamos jugados con 50 puntos básicos. Entonces,
habría un recorte de 50 puntos básicos del 11,75 al 11,25%, y de allí en adelante se repetiría esa dosis un par de reuniones más y podríamos ganar algo de tracción o de recortes un poco más amplios en la última parte del año para ir a buscar ese 8,50 que tanto nosotros en Alianza como el mercado estamos esperando para el cierre de este 2024. Entonces, no debería ser sorpresivo, Pipe, nos repetirían la dosis de 50 básicos, algo que ya nos han venido aplicando a lo largo de este año, y el Banrep estaría jugando con la tendencia de la inflación que ya conocemos, es bajista, y con la economía que, como lo conversábamos ahorita, pues está mostrando todavía señales, digamos, un poquito mejor en el corto plazo, en el margen, pero todavía debilidad generalizada para el ciclo que estamos viviendo. Y ahora sí le Entonces, propongo, sí, entonces cuénteme. faltan 5 reuniones, cinco reuniones, una de 50 y 4 de 75. Es lo que decimos todos. ¿Listo? Para tener en la cabeza eso. Sí, exacto. Por ahora Perfecto. seguimos con esos 50 básicos, digamos, hasta que no veamos al Banrep realmente un poco más, con más ganas de ir más rápido. Por ahora el Banrep se siente cómodo con este ciclo. Ustedes ven en la gráfica del lado izquierdo que hay algunos votos, esos son los votos de cada uno de los coyectores, hay algunos que sí quieren ir más rápido, pero la mayoría, la gran mayoría de la Junta 5, pues todavía dice no, todavía me siento cómodo con 50 básicos y es probable que sigamos en esa misma senda, por lo menos en la reunión del 28 de este mes, ¿sí? Le propongo ahora sí, Pipe, que nos movamos hacia temas un poco más amables, y veamos en este extra time, aparte de del calendario económico, pues también se nos viene una semana cargada de fútbol. Estamos hablando mucho de fútbol estos días, pero también usted creo que ya se vio el primer capítulo de La Casa del Dragón, ¿no? Sí, sí, sí. Ese estuvo chequeado. A Song for a Song se llamaba. A mí me gustó. Hay gente que lo está criticando, pero bueno, unas escenas tremendas. No voy a hacer spoilers, pero termina bien fuerte. Me gustó mucho. Y esperando el próximo que sale este domingo. Entonces ahí les estaré contando, pero no me les puedo tirar la serie, pero está chévere, está buena. Y vamos a ver este domingo. Pero lo que vamos a tener es muchísimo fútbol, ¿no? Sí, sí, es una semana que viene cargada ya de partidos en la región. Usted fíjese, el martes que yo le contaba que no hay muchos datos macro, pues vamos a tener en la región a Chile y Argentina, pero pues sin lugar a dudas el lunes vamos a estar mucho más atentos a lo que termine sucediendo con Colombia versus Paraguay, ¿no? Ahí el Sí. inicio, el debut de Colombia en esta Copa América, y Colombia vuelve a jugar el viernes. Entonces va a ser una semana de doble partido de la selección. Entonces el viernes hablaremos de tasas de interés y estaremos también hablando de los goles de la selección. Ojalá se den, Para ¿no? resumirles, sí, para resumir los partidos de Colombia, son lunes y viernes contra Paraguay y Costa Rica, el otro martes contra Brasil, ahí terminamos nuestra ronda, y el día clave va a ser el siguiente sábado, que eso lo vamos a hablar seguramente en el próximo podcast, cuando son los cuartos de final, que Dios mediante, estamos nosotros en cuartos de final, nuestro grupo, que es el grupo D, va a chocar con el grupo C. Entonces, que quedemos de primero o de segundo, digamos, lo importante es que quedemos de primero y de segundo, nos vamos a chocar contra el primero y segundo del grupo C, que ustedes ven ahí, Uruguay seguramente acompañado de alguien, no sé si Estados Unidos o Panamá. Pero esa es la historia. Lunes, viernes, martes, ahí terminamos la ronda y después sábados, cuartos de final. Ese sábado de la otra semana va a ser el clave. Muy futboleros, entonces estaremos por estos días poniéndole la ficha y la camiseta a Colombia. Pipe, yo creo que es eso, ¿no? Claro que sí, listo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un podcast larguito, espero que hayan llegado hasta acá. Y si no, igual espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hablaremos mucho de fútbol la próxima semana. Listo, muchísimas gracias. Feliz semana. Vale, De feliz acuerdo, hasta semana. luego. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar.
ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.